Bueno, otro tema, Sergio, la posibilidad de postergar, eliminar o fundir en una misma fecha con las elecciones generales las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Antes te quiero hacer una breve síntesis de lo anterior, porque arrancamos la charla con las discusiones internas en el gobierno alrededor de este tema, del tema deuda. Sí. El gobierno no tiene discusión, tiene una posición unívoca, digamos, en el planteo político respecto de que esperamos el mejor acuerdo posible para la Argentina y de respaldo al ministro de Economía respecto de que las discusiones con el staff técnico del fondo tengan, digamos, de alguna manera un principio de respeto por estos valores conceptuales que planteamos respecto del acuerdo con el fondo. Dicho esto, que me parece importante dejarlo claro, porque si no aparece como que en el gobierno tuviéramos diversas opiniones y tenemos una única opinión, y es el camino que eligió el presidente y es el camino que venimos marcando todos quienes somos parte de la coalición. Dicho esto, respecto de las primarias, lo que se ha planteado por ahora es la posibilidad de un diálogo con la oposición, entendiendo que es bueno que en términos de lo que son las reglas de competencia electoral tengamos principios de acuerdo, que no sea parte de una batalla sin sentido, sino que pongamos sentido común alrededor de un proceso que se da en un marco extraordinario que nadie eligió, porque ni el gobierno, digamos, quería gobernar en pandemia, ni ninguno de los dirigentes políticos aprendimos a lo largo de nuestra vida a ejercitar derechos políticos o el trabajo de gestión en el marco de una pandemia. Ahora, lo cierto es que la pandemia es un dato objetivo de la realidad, que el crecimiento de casos en esta segunda ola se está viendo día a día, que la cuestión sanitaria... Bueno, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dani Goyan, acaba de decir que lo que está ocurriendo en este momento es peor que la más grave de las previsiones que tenía el gobierno. Sin duda, porque además lo que hay es una mutación de cepas que de alguna manera lo que hace es que en los más jóvenes, donde antes no aparecía, digamos, con tanta virulencia el contagio, y aparece con mucha más virulencia. Entonces, en el compromiso y en el trabajo que viene llevando adelante el gobierno de hacerse de vacunas en una pelea que es una pelea geopolítica mundial, sin dudas que el desafío más importante que tenemos es el de todos, con absoluta responsabilidad, generar hechos y condiciones que de alguna manera nos permitan, digamos, hacerle más fácil el tránsito a los argentinos y a las argentinas en este año de pandemia. En ese sentido, en el día de la sesión de ganancias tuvimos una charla con los líderes parlamentarios de la oposición, junto al presidente de nuestro bloque, junto a Máximo, planteando diferentes posibilidades y planteándoles que lo queríamos hacer y planteárselos a los argentinos en acuerdo con ellos. Obviamente que la dinámica en el sistema de toma de decisiones en Juntos por el Cambio, por tener, digamos, de alguna manera más repartidos las responsabilidades de liderazgo y las cuotas de poder interna, hacen que ellos se vean obligados a buscar consensos internos, y vamos a esperar que logren los consensos internos, entendiendo que vos cuál de las tres alternativas preferís: postergar un mes las PASO y las generales, suspender las PASO y ir directamente a las generales, o la idea de que se realicen el mismo día como una virtual ley de lemas? A ver, yo tengo por convicción en la cabeza la idea de que los argentinos este año, que la política tenga capacidad de resolver sus diferencias puertas adentro y que no someta a los argentinos a tener que ir 2 veces a votar, ¿sí? Después puede pasar que tengamos la capacidad de hacerlo y entonces, digamos, le evitemos el... Es decir, que vos preferirías que fuera una especie de ley de lema, que se votara una sola vez. Yo preferiría que fuera en un solo día, con acuerdo de las fuerzas políticas que evite la realización de las PASOs, o con
la realización de las PASO el mismo día que la general, con lo cual, sobre todo teniendo en cuenta que es una elección parlamentaria, legislativa, y entonces no funciona la dinámica de la ley de lemas, porque en realidad el sistema de reparto, sea dependiendo del que elija cada fuerza, lo que hace es intercalar a los legisladores en una lista que es más larga. Claro. Entonces, indudablemente que no funciona como una ley de lemas a intendente o a donde uno vota uno y termina electo otro. Digamos, terminan electos y lo que hace la primaria es ordenarles el orden en la lista. Eso me parece que sería tal vez lo más razonable, entendiendo que el esfuerzo más grande este año lo tenemos que poner en la recuperación económica de la Argentina, que viene obviamente por un año de pandemia y 4 años de pandemia económica, de una profunda crisis, sobre todo de poder de compra en los sectores medios y formales, y me parece que el esfuerzo lo tenemos que poner ahí, en la recuperación económica y en la vacunación, claro. Y que la política en todo caso tiene que tener la madurez de resolver puertas adentro sus propios dilemas o sus propias contradicciones.